Bueno, muy bien. Bueno, pues a pesar de que tenemos noticias, este COVID está machacando, pero nuestra confianza está en el Señor. Yeah, we know that this COVID is hurting a lot, but we trust in the A mí Lord. me acerca esto al Señor, me hace ponerme más serio y acercarme al Señor, buscar más el fundamento sólido. This causes me to go nearer to God, to seek the foundation. Vi algo que puso tu tía Katy. ¿Está en Argentina o está en Italia? Ahora está en Argentina. Está en Argentina. Ella puso algo en Facebook My Aunt Kathy wrote something on Facebook. de las pocas personas que tengo en Facebook. She's one of the few that I have. Y ella ponía algo allí que decía, ¿qué nos traerá este año 2021? And she wrote something, said, what will this 2021 bring to us? Y la otra persona decía, flores. And somebody said, flowers. Y, ¿cómo lo sabes? How do you know? Porque estoy plantando flores. And he said, because I'm planting flowers. Plantaremos flores. We will plant Sabemos flowers. que habrá cardos también. We know that there will be thorns, Pero en medio de los cardos nosotros but in the midst of the thorns, plantaremos flores. we will plant flowers. Que no es otra cosa que actitud de confianza en el Señor. Which is really our attitude of Y trust in una the Lord, actitud de alabanza al Señor. and an attitude of praise to the Qué Lord. necesaria es la alabanza en este tiempo. How necessary is praise in En this tiempos time? duros la alabanza es totalmente necesaria. In difficult times, praise is completely necessary. La alabanza es la manifestación más grande de la fe. Praise is the manifestation, the greatest manifestation of Cuando hay fe faith. hay alabanza. When there is faith, there is Aunque praise. no haya, dice Habacuc, no haya bueyes, no haya cabras, no haya ovejas, no hay fruta, no hay nada, pero con todo yo me regocijaré en el nombre de Jehová mi Dios. Like Habakkuk says, even if there's nothing, I will praise the Lord. Jehová el Señor es mi fortaleza, The Lord is my strength. el cual hace mis pies como de ciervas, He causes my feet to be like y deer. en mis alturas Él me hace andar. And in the high places, He causes me to walk. Él me hace andar en mis He makes alturas. me walk in the high places. Jehová, The bendito sea el Lord. nombre del Señor. Plantaremos flores. We will plant El flowers. Salmo 11:3, Psalm voy a ir 11:3. pasando así un poco más ligerillo, pero podéis anotarlo, buscarlo, luego leerlo más despacio. El Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? If the foundations were destroyed, what would man do? Los fundamentos en algún sentido están siendo destruidos. And in a sense, foundations are being Las destroyed. naciones se están empobreciendo The nations are being impoverished debido a esta historia. because of this. La gente está viendo reducido su trabajo o incluso perdiéndolo. People are losing their jobs. Parece que debajo de nuestros pies todo se está removiendo. It seems like everything is falling from our feet, Y from aquí below our hay feet. esta pregunta en este salmo, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? Y la respuesta es, Jehová está en su santo templo. And you see, and the answer is, the Lord is in His holy Él temple. está en su templo, Él He is está en in su His lugar. temple. Nada ha cambiado. Nothing has changed. Y hay un versículo en el libro de Job, esto sí lo podemos leer juntos, And Job, there's a verse in Job. en este capítulo 5 de Job, en el versículo 8, And in Job 5, verse 8, en medio de pruebas y dificultades, como hemos visto en este Salmo 11, aquí dice, ciertamente yo no me desesperaría, sino que yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, mi problema, mi vida. Yo buscaría a Dios, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El consejo mejor que se puede dar ante situaciones adversas como las que sin duda se están dando you see, the es best advice that we can give to somebody that's going es through a buscar a difficult time Dios. is this, to seek God. a veces nos movemos demasiado y buscamos en demasiados lugares en lugar de doblar un momento nuestra rodilla y
y buscar a Dios Sometimes we move too much. We go to too many y places instead encomendarle a of Él seeking God nuestra causa, nuestro problema, nuestra situación. and commit our cause to Him. Proverbios dice, encomienda al Señor tu camino, Proverbs said, give your path to the Lord, tu vida entera, your whole life, y confía en Él, and trust in Him, y Él hará, and He will do. Él actuará. He will do. Hay una línea muy delgada entre andar conforme a nuestro entendimiento o nuestra propia voluntad o andar conforme a los caminos y la voluntad de Dios. And the line is very narrow, this walking in my will and walking in the will of God. Cuando las cosas van meridianamente bien, parece que es más fácil encontrar la voluntad de Dios y andar en sus caminos. Las cosas está yendo bien, bueno. And to many, it seems like when things are going well, it's easier to walk in the ways of God. Pero cuando las cosas se revuelven un poco, But when things get tough, uno empieza un poco a... El enemigo está ahí siempre trabajando bien, eso hay que reconocérselo. Viene metiendo dudas en nuestro and corazón, the en enemy nuestra starts mente. placing doubts in our heart. La intención suya siempre es sacarnos de la voluntad de Dios y hacer que nos movamos en nuestras propias concupiscencias, como dice el apóstol Pedro. The intention of the enemy is always to remove us from the will of God and bring us into our own, Porque él sabe que allí Things. está nuestra ruina. because he knows that our ruin is out Pero- of God's will. La palabra nos dice en el capítulo 12 de Romanos, eso lo leemos también. Now, but Romans 12, Vamos así un poco ligerito, nos quedamos con los principios. Romanos capítulo 12. Es el versículo 2, pero leemos también el 1. Allí Pablo dice así, pues hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, a sus maneras, a sus fórmulas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Ves? Es importante aquí, Pablo dice, no hagáis como hace el mundo, no entréis en Paul's sus saying, formas, do en sus not maneras. act like the world. Don't be conformed. No- Don't do act as No them. entréis tampoco en sus maneras de salir de los problemas. Do Tampoco, not- el mundo tiene sus maneras You see, de buscar la salida de los problemas. Do not copy their way of going of solving problems. That's the Job world's decía, en medio way. de todo yo buscaría a Dios. Because Job was saying, in the middle of all this, I would seek Porque Él God. hace cosas grandes, hace Because He does maravillas. great things and marvelous Quiero things. que mi salida a mis problemas, a mis circunstancias, sea la salida de Dios. And I want my way out, the way out of my problems, I want it to be the way of God. Y Pablo aquí dice lo mismo, dice, Paul says, transformaos por medio de la renovación de be vuestro transformed. entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y andad en ella, by the lógicamente. renewal of your mind so that you may prove what De His paso, good will is. Nos dice aquí casi como sin darse cuenta de aquella manera que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. You see, and then he says, because the will of God is good, it's acceptable, No it's solamente pleasing. es perfecta, sino So, que además es it's buena y además es agradable. It's not only perfect, it is good and it is pleasing. Pablo dice, buscadla. No os mováis de otra manera, sino en la voluntad de Dios, buscadla. So Es de Paul says, todos seek nosotros it. como cristianos Seek conocido his will. la expresión de nuestro Señor cuando oró en el huerto, eso está en Lucas 22, 42, cuando Él hizo la oración en el huerto al Padre y le dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, si es posible pase de mí esto que tengo por delante, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
See, even Jesus Tremendo said, esto. if you're willing, remove this cup from me. Porque Yet not my will, but always your Jesucristo, will be aunque done. era Dios, You see, even Jesus Christ, who was Él God, se hizo hombre. he became Y man. como hombre And as tenía man, una voluntad. he had a will. Pero Él no quiso hacer su voluntad independiente, But he didn't want to do his sino will. que quiso someterla a Dios. But he wanted to submit his will to God. Él tenía delante una circunstancia que era dura y era desagradable, y es muy humano decirle al Padre, Padre, si es posible, quítame esto. So he was going to face something that was very horrible. And it's normal that he said, oh, Father, remove this cup from me. Pero remató con esta frase, mas no se haga mi voluntad, But then he said, no, but let not my will be sino done, la tuya. but yours. Porque tu voluntad es perfecta, Because your will is perfect. es buena, It's good. no sé si agradable en este I don't know if caso, is pleasing pero right la Biblia, now. la Biblia dice que es But the Bible agradable. says that it is pleasing. buena, agradable y perfecta. Dice allí en el mismo capítulo 22 de Lucas, en el versículo 22, que el Hijo del Hombre, creo que es el mismo Señor Jesús el que lo dice, Lucas 22, 22, dice que el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. For the Son of Man is going as it has been determined. ¿Ves? Lo que le ocurrió a Jesucristo no fue un accidente, algo que surgió de pronto. Le ocurrió en su vida todo lo que le ocurrió conforme a lo que ya estaba determinado. See, what happened to Jesus did not just happen, but it happened as it had been appointed, Dice la determined. palabra, creo que en el libro de los Hechos, que dice tu santo Hijo Jesús fue traicionado, entregado por los judíos, juzgado por Poncio Pilato, se juntaron todos contra él para hacer con él todo aquello que tú ya habías determinado. In Acts, we read about how Jesus was brought, Luego, lo que le ocurrió a Jesucristo, crucified perdón, to do what had been already determined. lo que le ocurrió a So Jesucristo what happened to Jesus es lo que Dios ya había determinado. was what God had already determined. O sea, lo que le ocurrió fue la voluntad de Dios. Meaning, what happened was the will of God. Jesucristo no murió por nuestros pecados, por ninguna otra cosa, sino porque era la voluntad de Dios. Jesus only died for our sins because it was the will of God. ¿Puede haber felicidad en vivir en la voluntad de Dios? Can there be happiness in living in the will of God? Hombre, si miramos la vida de Cristo, Well, if we look at the life of Él le Christ, costó it was hard. algo muy fuerte el ceñirse a la voluntad de Dios. It cost him. Mira, Mateo 21 me parece un versículo Matthew 21, para considerar, o un pasaje corto, Mateo 21. Desde el versículo 23 dice, cuando vino al templo los From verse principales 23. sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? No, esta cita la he tomado mal. Vamos en Mateo 21, 26. La he tomado mal. Bueno, pero os la voy a citar, ya vosotros la buscaréis, sabréis dónde está. Es esa parte donde Jesús les está diciendo que le era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. it's the verse where Jesus says that it was necessary for him to suffer, Y die, and resurrect on the Dice third la day. palabra que Pedro vino a reconvenirle y le dijo, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. And then Peter came to him and he said, oh, Jesus, don't let this happen to you, Bueno, es muy humano, ¿no? which is very human. Mateo 16 en lugar de 26. (16, 26) puede ser. Sí. Desde el comienzo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Verse 22, okay? 16:22.
No sé si el diablo te dijo alguna vez esta frase. I don't know if the devil Ten has told you, compasión de ti. have mercy on you. En ninguna manera esto te acontezca. God forbid, this must never happen to you. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su 24. cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida de una forma carnal, natural, apoyándose en el brazo de carne, abriéndose sus propios caminos, ese la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, o que aparentemente la pierde por entrar en los caminos de mi voluntad, dice, ese la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? A veces el buscar la voluntad de Dios y seguirla. Sometimes to seek God's will and follow God's will. Tuvimos un matrimonio en la iglesia hace años, en la otra iglesia, y There was a couple in our de previous pronto church that we me went dijeron to, que se marchaban. and then they told us that they were leaving, Nosotros estábamos, como siempre, tan contentos con ellos. and we were so happy with them. Pero algo encontraron en Madrid y se marcharon para Madrid. They found something in Madrid and they left for Madrid. Y le dije, ¿habéis tenido esto delante del Señor? And I asked them, did you bring this to God? Y me dijo, no, pues que es una cosa clarísima, porque ha surgido un piso en estas condiciones, por allá no sé qué. Y todo está. Hasta una persona incrédula ha llegado a decirnos, a ver si es que va a tener que bajar el Señor del cielo a decíroslo. And he said, but it is something Un incrédulo. completely clear. Everything has opened for us, and even an unbeliever has told us Esta that es la this is forma de clearly pensar what de you los must do. incrédulos. But this is the way that Según unbelievers el think. entendimiento de ellos, esto está muy claro. Esto está, vamos, According para que to- vayáis sin dudarlo hacia allá. According to Y yo dije para mí, pero ¿quién será the un wisdom of the incrédulo world, para this decirle is a un something that you creyente have to do. que es de Dios y que no es de Dios? And I thought, why would an unbeliever ever tell a Bueno, believer parece what que is good a mí for no me them? había consultado tampoco nada, lo cual tampoco no me extraña, porque no sé si de mí podía haber sacado alguna información sabia. And he didn't Pero bueno, ask me anything parece que either. estaba la cosa decidida y se marcharon. So they left. Ahí lo voy a dejar, no voy a entrar en más. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, When the angel Gabriel appeared to Mary, digo esto porque a veces las cosas no son exactamente lo que parecen. and I'm saying this because things are not always what they look like. Pensamos que si viene de esta forma tan bonita, con estos beneficios, tiene que ser de Dios. No tiene por qué. You see, we always think that if something looks good, it must be of God. Y a veces hay cosas que traen sufrimiento y son de Dios. And I have to say that sometimes things bring suffering, Esto- but they are of God. Puede que suene raro, pero esto es verdad. And you may think this is strange, but it is El true. ángel le anunció a María, esto The angel announced casi to lo hemos estado Mary. leyendo hace unos días en el tiempo de la Navidad, en el capítulo 1 de Lucas. Luke chapter 1, Lucas capítulo 1, versículo. Bueno, versículo 26, por ejemplo, el sexto mes, Verse el ángel 26. Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Mira esa palabra. he said, "Hail, O favored one." No le dijo: María, Dios te ha elegido y te va a caer la mundial. No He le never dijo said, eso. "Mary, God has chosen you, and you don't know Le what's dijo going to salve, happen." que era el saludo. But he said, Muy "Hail, favorecida. greatly favored. El Señor es contigo. The Lord is with you. Bendita tú entre las mujeres.
Blessed are you before all other women. Si esto se mirase un poco desde el punto de vista natural, casi se podría decir, pues podías bendecir a alguna otra por ahí en lugar de a mí. Now, in the Bendita natural, entre you las could say, mujeres. you could bless another woman, not me. El versículo 30 le dice al ángel, Verse 30. María, has hallado gracia delante de Dios. You have found grace with God. Y María diría, pues ¿qué será esto que me habrá tocado? And Mary must have said, okay, what is it? El 31 le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, ya sabéis el pasaje cómo va. Y al final en el 38, María dijo, Verse 38. hágase conmigo conforme a tu palabra. Let it be done to me according to what you have said. Bueno, María lo recibió. So Mary received him. ¿Sabes? Se habla de la bienaventurada Virgen María, será llamada bienaventurada por todas las And generaciones. we talk about Blessed Mary. She is favored and blessed El among all privilegio women. grande de ser elegida para ser la madre de Jesucristo. The great privilege that she had because she became the mother of Bueno, Jesus Christ. maravilloso. Wonderful. Yo creo que el ángel decía verdad cuando le dijo, muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. And I believe the angel was right when he said, you are Hasta greatly ahí favored podríamos and you have decir, been pero blessed. qué bonita es la voluntad de Dios And up to this point, que we me can ha say elegido a how mí beautiful is the will of para God. ser la madre de mi Señor. She has been chosen to be the mother of Pero our Lord. esto trae espinas. But there are thorns in Y this ten story. por seguro que la voluntad de Dios sobre tu vida y sobre la mía a veces traerá espinas. And know that the will of God for your life and mine will bring Que thorns el Espíritu Santo nos dé sometimes. discernimiento, May God porque help us no discern. todo lo que pinta bonito es la voluntad de Dios, Because not everything that looks beautiful is the will of ni God. todo lo que trae espinas viene del enemigo. And not everything that brings thorns is of the enemy. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, busca la voluntad de Dios. seek the will of God. No hagas conforme hacen en el mundo, no tomes sus caminos, sus maneras. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios y anda en Don't be ella. like the world. Don't do the things like they do. Just seek God and seek His En la will. voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, In the will of God, in the center of His está la will, paz y la felicidad del hombre. is peace and happiness of man. Estoy seguro que lo que a veces pinta tan bonito, si no es la voluntad de Dios, traerá problemas y desgracia. Seguro. And some things that Seguro. look beautiful will bring problems and sorrow, for ¿Sabes sure. lo que me produce a mí en el corazón cuando veo a alguien a quien amas porque es un hermano tuyo en Cristo, And una it persona pains me preciosa que está caminando con el Señor, to see de somebody pronto that is toma una walking- decisión Somebody that's walking with the Lord, it pains me to see that he takes a decision que no es claramente conforme a la voluntad that de is Dios. not clearly according to the will of God. No voy a entrar en... Pero hay muchas cosas que se hacen But many things are done porque nos parece que eso es lo mejor que podemos hacer en el momento que vivimos, pero no es la voluntad de Dios because we think that it is good, y trae consecuencias. but it's not the will of God, and Y it trae has amargura. consequences, and it brings bitterness. ¿Perdemos la salvación? No. Do we lose our salvation? No, Yo we no digo don't. eso. I never said Pero that. aquí en la vida práctica nos trae problemas. But in the practical life, it brings Porque problems. aunque pintaba tan bonito, no era la voluntad de Because Dios. even if it looked beautiful, it wasn't the will of God. En este mismo libro de Lucas, In the book of Luke, en el capítulo 2, chapter 2, llevan al niño al templo para presentárselo al Señor conforme a lo que era la costumbre they judía. bring the child to the temple to present him to the Lord. Y dice el versículo 25, 2:25 de Lucas. Dice la palabra 2:25. que había allí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate la cantidad de cosas maravillosas que Beautiful, este wonderful Simeón, things. por revelación del Espíritu, estaba diciendo acerca de Jesús, el Hijo de María. See, these things that this man was saying about the Son of Mary. María seguiría pensando, qué bonita es la voluntad de Dios para Mary must conmigo. have thought, how beautiful is the will ¿Cómo of me ha God? bendecido? El 33 dice, y José y su madre 33. estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, a María y a José. Los bendijo. And he blessed Y Mary dijo and a su Joseph. madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. El 35 dice algo Verse duro. 35 says something very hard. Y una espada traspasará tu misma alma. Qué fuerte, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. May your will be done according to your Eso word. está bien, bendito sea el nombre del Señor. Tú me elegiste para You esto, chose me for this. vienes a anunciármelo por medio de un You ángel. announced it to me through an angel. Hágase en mí conforme a lo que tú has determinado para mí, Do bendita unto sea me tu santa what you have voluntad. determined. It's Pero your will. aquí hay un profeta que un poquito más tarde le dice But a que prophet says to her, una espada traspasará su alma. a sword will pierce through your own soul. Aparte, ya vamos a terminar, aparte de lo que sufriese María en su vida porque ella se quedó embarazada cuando Besides no what- estaba casada. What she had to suffer because she got pregnant before being married. Eso hoy puede pasar más o menos desapercibido, Today- pero en aquel tiempo te aseguro que era It's problemático. all right, but that was very traumatic for La her. llamarían de todo. She was called names. Ella sabía que era del Espíritu Santo She- porque el ángel se lo había dicho. She knew it was a child of the Holy Spirit. Pero explícale eso a los But incrédulos, anda. explain this to anybody. ¿Podía pensar María en lo natural muy favorecida? So she, at that point, she must have He thought, hallado I gracia am delante de favored, Dios. I am blessed. Señor, podías haber favorecido un poco a mi Oh Lord, you could vecinita. have blessed somebody else. Es así. Sin embargo, era la gracia de Dios, el favor de Dios, y ella estaba en la voluntad de Dios, pero había alguna espina. So she was in God's plan and His will, but there were thorns. Comprendo que es muy humano, ya lo sé, pero ¿qué cosa tenemos siempre con tratar de andar salvando las espinas? And you see, it's something that we always try to avoid thorns. La cuestión no está en salvar las espinas, sino en conocer la voluntad de Dios, y si es esta, aunque tenga espinas, And it's not about having or not having thorns, it's about knowing the will of God, whether it has y thorns eso or not. me traerá paz, me traerá that will give me felicidad, grace, me traerá peace. seguridad. Peace, happiness, confidence, security. Imagínate esta madre, en un principio bien, el chaval ayudando al padre con el asunto de la carpintería, bueno, pero cuando comienza su ministerio, que dice la palabra que era aproximadamente de 30 años, So when Jesus was approximately 30 years old, en un principio también bien. it started well. No tienen vino. Hey, they have no wine. Mujer que tienes conmigo, todavía no ha llegado mi hora. Woman, it's not my time No yet. les dio vino. But then he did. He De gave them the paso, lo wine. comentábamos esta semana, si no tienes vino, Now, if you don't have wine, puedes pedírselo al Señor you también. can ask God for A wine. veces decimos, ¿cómo le voy a pedir esto al Señor? Sometimes you say, why would I ask Cualquier this? cosa que sea Something importante small, para but, ti es but if it is importante para el important for Señor. you, it is important for Pídeselo. God. So ask God, Por pequeño que sea, even if it's small. que son unos zapatos, una What camiseta. is it? Shoes, a shirt. Hay algo tan, ¿cómo diría? Tan, casi estoy por decir tan carnal, como ponerse de vino hasta las cejas en una boda. Is there something as worldly, more worldly than Pues, hombre, drink wine in a Si en wedding? una boda falta el vino, hombre. In a wedding, we have to have wine. Y Jesús lo entendió. And Jesus Y el primer understood. milagro que hizo fue convertir el agua en el mejor vino que habían bebido aquellos. And his first miracle was to turn Riojanos. the water into wine. Hasta ahí bien. So that was, Y algunas otras cosas fantásticas. well,
Pero llegó un momento donde lo prendieron, But there was a moment where he was arrested. lo apalearon, They beat him. lo cargaron con una cruz, They put a cross on le him. metieron una corona de espinas, They put a lo crown of crucificaron de thorns. pies y manos. He was crucified. Y su madre estaba allí viendo todo esto. And his mother was there watching, De seeing verdad, everything. muy favorecida. Was she greatly De verdad he favored? hallado gracia delante de Dios. Have I found favor in the eyes of God? Se cumplió lo que le había dicho Simeón, una espada What Simon traspasará said tu alma. was fulfilled. A sword will pierce Pero your esto soul. era la voluntad de But Dios. this was the will of God. María no se echó atrás, Now, Mary did not go Sufrió. back. She pero en suffered, su corazón permaneció la misma frase, hágase en mí según tu palabra. but in her heart, the same sentence was repeated again and again. May your will be done according to your word. Aceptar la voluntad de Dios. Sí que necesitamos revelación y fuerza del Espíritu Santo, pero We es need lo que revelation and queremos. strength from the Holy Spirit to accept A His veces will. el buscar caminos más cómodos es arruinarnos la vida. Sometimes to seek an easier route is a ruin to our A veces souls. cuando nos gusta una cosa, Sometimes when we like something ¿cuánto trampeamos? and we like to Yo cheat lo he hecho. and to scheme. Hay algo que me gusta, que yo quiero tener y busco todo lo que hay en el There's- universo a favor de esa cosa. Es que es bueno por esto, es que es bonito por There's esto, es something que that es you barato want por and you esto. find reasons everywhere. It is good because Porque of yo lo this and quiero. because of that. And there are reasons and you count the reasons because you want it. Al final, si no es la voluntad de Dios, In the end, if it's not the will of God, hemos chapuceado nuestra vida, we have ruined our lives. hemos entrado en cosas donde claramente la palabra o incluso el Espíritu nos indicaba claramente que por ahí no, pero nosotros amontonando nuestras We have trampillas para sacar ese asunto adelante porque era lo que yo quería. and we've used our scheming and our plans but we've ruined it because it was our will. Trampillas. We've been cheating. Pablo le dijo a Timoteo que bebiese un poco de vino por causa de su estómago. Paul said to Timothy, you should drink wine because of your escrito. stomach. This is written. Seguramente le venía bien el vino para el estómago. So it was good for him to drink wine. Había una cuadrilla de borrachines, There was a group of drunks. tiempo mucho más tarde, esto es bastante más reciente, This story is very recent. que vinieron al pastor y le dijeron, Came pastor, to the pastor and said, Pastor. ellos sabían el problema que tenían con el And they vino. knew the problem that they had with Pero mira, alcohol. vinieron con la trampilla. But they came Pastor, with their ¿podemos beber cheating. un poco del vino de Timoteo? And they said, Pastor, do we have permission to drink from the wine of Timothy? Tremendo esto, ¿eh? Somos así. This is how we Por are. naturaleza somos así. This is our nature. Pero Pablo dice, no seáis así, transformados. Paul says, don't be like this. Be Para que conozcáis transformed. cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, That you may perfecta, know the y andad perfect en will ella. of God and walk in His will. Aunque tenga espinas y en un principio se claven, será de bendición para ti y para los tuyos. Bendito sea el nombre del Even if there Señor. are Hay que tener thorns. coraje espiritual. It will be a blessing for you and your own, and you have to be brave, spiritually Y eso brave. es también amor para con los nuestros. And this is love for our own. Si yo doy un mal paso, If I give a bad no step, solamente me hago mal a take a mí, bad puedo step. arruinar mi casa. I can ruin me and ruin my house, my home. Había una mujer en una iglesia There was a que le woman dijo al in a pastor church that said to the pastor, que ella sentía del Señor separarse de su marido She y was- casarse con otro porque esa no era su costilla. and she felt from God, she said, God has told me to separate from my husband and get together with this man because my husband is not my Que tener my ganas partner before God. rizar el rizo. Mira, un versículo más ya para terminar. No A alargarnos verse mucho, to que yo me finish. muevo aquí así, de aquí para allá, pero los que no estáis muy encima de la estufa seguramente estáis pasando frío. Así que nos vamos a marchar. Un versículo solo que está en Just one more Romanos verse. capítulo 1. Romans chapter 1. Bueno, son principios sin extendernos mucho en ellos, pero son principios. Romanos 1.
Romanos 1, versículo 10. Esto entra dentro de la introducción, es una introducción a una carta. Aún Pablo no ha entrado en el contenido profundo de la carta. Esto es solamente una introducción, un mensaje, un saludo. 1 verse 10, and it's an introduction. Dice Pablo en el 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, este es el versículo, Romanos 1:10, rogando 10. que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, By God's will, un próspero viaje para ir a vosotros. Mira, nuestra vida es un viaje. you see, our life is a journey. Somos flechas que han salido del arco de Dios, We're arrows that have come out of the ark of God, flechas que cruzan por la vida y tienen como final la eternidad. and they're arrows that start in life and end in eternity. Pero el tiempo que pasamos por aquí es un viaje. Now, the time that we spend here is a journey. Pablo ora al Señor And Paul prays to the Lord para que el Señor le dé un próspero viaje. so that God gives him a prosperous journey. Luego, en el tiempo de nuestra vida, hacemos muchos viajes. See, in our life, we travel a lot. No solamente viajes en el sentido literal de viajar, And sino not only in the literal sense, cuestiones que emprendemos en nuestra vida. but issues, things that we live in life. El trabajo en que nos empleamos, Our work, our jobs, el socio que tomamos a nuestro lado, the partner that we take, la mujer o el hombre con el que nos casamos, the woman or man that we marry, la ciudad en que elegimos vivir the city that we choose to live y in, tantas cosas, tantas So many oportunidades que vienen delante de nosotros en la vida que no son otra cosa que viajes que iniciamos. and so many opportunities, so many things that are journeys that we take. Pablo dice aquí que un viaje solamente es próspero And Paul says that a journey is only prosperous si es un viaje conforme a la voluntad de Dios. only if it is according to the will of God. ¿Entendido eso? So we understand. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Nosotros podemos hacer todos los viajes que nos dé la gana. And we can go to many journey a Si lot quiero as we trabajo aquí, please. If I want to, no I está will ahora el work tema mucho here. para elegir, pero ha habido tiempos en que si quiero trabajo aquí, si quiero trabajo allí. If I Y si want, I no will quiero, no work there. trabajo. And if I don't want to, I won't work. Si quiero, me caso con la rubia y si no, con la morena. If I want to, I can marry the blonde or Si quiero, vivo en the Burgos y si no, me voy a brown. Santander o a Madrid, I can go live wherever I want. etcétera, etcétera, etcétera. Viajes que emprendemos. Journeys that we take. El único viaje Now, the only journey que será prosperado y será feliz that will be prosperous and es el happy que se ha hecho conforme a la voluntad de Dios. is the one that is taken according to the will of God. Nos encontramos en encrucijadas y tenemos varios indicadores. Por aquí se va Pineda, por allá Pradoluengo. We are De at frente, tal. crossroads and we don't Infinidad know de where to go. opciones. There's options. ¿Qué haremos? Job dice, yo buscaría a Dios. Now, what does Job say? He says, I would seek God. Buscar a Dios. I would seek God. Con ese espíritu de Jesús, Pablo With the decía, spirit of Jesus. haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. He says, may there be the same spirit that was in Jesus Padre, Christ. esto me gustaría. Father, I would like to do this. Humanamente es lógico, no pasa nada. Which is logical. Pero no sé lo que eso trae detrás. But I don't know what this will bring afterwards. Puede traerme paz y It felicidad, o could puede bring me traerme joy and desgracia. happiness. Así que, Señor, tú que conoces, So, Lord, you who know, hágase tu voluntad. may your will be done. Mi deseo es este, This is my desire. pero no se haga mi voluntad, But may your will be done. sino la tuya. Not mine, but yours. Palabra está un poco
enrarecida, ¿no? Como que viene un poco así envenenada, ¿no? No, pero es una palabra del Señor. This is Una the word of palabra God. seria. Lo que yo siento en mi corazón cuando veo a alguna persona que está dando pasos que no son conforme a la voluntad de Dios, es que está clarísimo. What I feel when I see a person that is taking steps that are not according to God's Se lo digo a will, mi esposa muchas I veces. tell my Lo wife, único que siento the only thing that I feel es mucha pena. is Me sorrow. duele, me duele, It me hurts, duele. it hurts. Porque conozco el final. Because I know the end. Eso no va a salir bien. That's not going to end well. Y me duele. And it hurts. No es esa cosa de decir, ves, tomaste una decisión, ahora te aguantas. No, eso está feo. And it's Eso no never es así. saying, oh, you took that Eso no decision, está now you bien. have to. Pero me duele. Digo, fíjate este jovencito o esta jovencita, It pains lo me. bien que iba, tan consagradito al Señor, tan fiel. This young person was Y ahora se le consecrated to the ocurre dar Lord. este quiebro. And now look at Qué this. pena, What a qué pity. lástima. Este himno que hemos cantado So this song that we have sung decía más o menos eso, que tú me has bendecido grandemente, Señor, pero yo lo he desperdiciado. says, you have blessed me immensely, but I have wasted it. Algo no he hecho bien en un punto determinado, me he desviado y lo he I desperdiciado. haven't done well. Pero ahora, bueno, hay una oración, un reconocimiento. But this is Ahora my prayer. ayúdame, Cristo. Help me, Christ. Yo te necesito. I need you. Enséñame. Show me. Quiero regresar a ti. I want to come back to you. Y ya que hay cosas que no puedo remediar, And because there are things that I cannot solve, si al menos en el fix, camino de vuelta pudiese traer alguno conmigo, sería una buena cosa. if I could bring, in my way back to you, Lord, if I could bring Enseñarle en some, el sentido de decir, yo pasé por ahí, no vayas por ahí. if I could teach somebody, like to Hay say un to somebody, paredón negro al final, no I hay went salida. through this and it was bad for me, Yo and I pasé por can ahí. help somebody else. Vente conmigo. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. La voluntad del Señor es buena, The will of God is good, es agradable it's pleasing, y es perfecta. and is perfect. Señor, tú sabes los deseos de mi corazón. Lord, you know the desires of my heart. Concédemelos todos aquellos que son conforme a tu voluntad. Give me those that are according to your will. Pero si en algo ves que no se haga mi voluntad sino la tuya, ha de ser But siempre. if there is a conflict of wills, may your La will be frase done, not última. mine. Algunos estáis en edad de iniciar un viaje en cuanto al noviazgo. Some of you are in the age of initiating a journey in the romantical. Ese viaje solamente será prosperado si es conforme a la voluntad de Dios. And that journey will only be prospered Cualquier otra if it's according to the will cosa of que God. estéis a punto de iniciar. And whatever you are about to initiate, Pueden presentarte en el mundo un negocio fantástico. you can find a fantastic business or somebody show you something. Con esto vas a ganar dinero. You're going to earn a lot of money doing this. Hombre, el dinero es importante. And now money is important. Dicen por ahí, el dinero no hace la felicidad. People say money doesn't give you happiness. Y el otro decía, cuando ya lo tienes, ¿no? And somebody said, yeah, if you have it, it doesn't. Pero más importante es But more important saber qué es lo que Dios piensa sobre el asunto. is to know what God thinks about Porque this. no sabemos qué hay detrás. Because ¿Para He qué quiero knows yo what is unirme behind con all. alguien que va a hacerme ganar mucho dinero cuando Dios me dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Why would I want to partner with somebody that's going to make me earn money when God says do not partner in La mayoría aplican este pasaje unequal al yoke? matrimonio solamente, pero se aplica a más cosas. And we apply this verse to matrimony, but also to everything in life. Es una buena persona. But he's a good person. Muy bien. Las buenas personas, tanto como las malas personas, sin Cristo se van al infierno. Well, good people and bad people without Christ go to hell. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Pedimos, So we ask como decía God, esta canción, ¿no? Cristo, oh Christ, ayúdame, Cristo. help me. Ayúdame, enséñame.
Teach me. Santo Espíritu, trae revelación. Holy Spirit, bring revelation. Señor, hay cosas, tengo mis deseos, mis planes, Now I have my desires, my pero por plans. sobre todas las cosas, Señor, But above everything, Ayúdame. Lord, help me. quebrántame, no permitas que me vuelva un rebelde, necio y me salga con la mía. Break me if it's necessary. Don't allow me to be Al rebellious final, and solamente do my habrá will. dos clases de personas. Because in the end, there are only two types of people. Aquellas que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad. Those who say to God, may your will be done. Y aquellas a las que Dios les dice, sea hecha tu voluntad. And those who God says to them, your will be done. Ayúdanos, Espíritu Santo. So, Holy Spirit, help Nos us. ponemos en pie. Let's stand up.